Toma de decisiones multiagente. En este capítulo exploraremos cómo los múltiples agentes interactúan en un entorno y cómo la teoría de juegos se convierte en una herramienta vital para abordar estos problemas de toma de decisiones. Comencemos examinando las propiedades fundamentales de los entornos multiagente. Un entorno que alberga a varios actores se denomina sistema multiagente. Los agentes en este sistema se enfrentan al problema de planeación multiagente, que requiere el uso de diversas técnicas según las relaciones entre los agentes. En el primer escenario, solo un agente toma decisiones, elabora planes y guía a los demás agentes, asumiendo que estos seguirán sus instrucciones, lo que se conoce como la suposición del agente benevolente. Sin embargo, es fundamental asegurar la sincronización, que puede ser de tres tipos: simultánea, como un dueto, en diferentes momentos, para acciones mutuamente excluyentes, como cargar una batería cuando solo hay un enchufe, o secuencial, cuando una tarea es precondición de otra, como lavar los platos y luego secarlos. En el segundo escenario, todos los agentes en el entorno toman decisiones. Cada agente tiene sus preferencias y elige ejecutar su propio plan. Aquí, hay dos posibilidades. Los agentes comparten una meta común como los empleados de una compañía, en cuyo caso el problema que deben resolver es el de la coordinación, o cuando los agentes tienen sus propias preferencias, como en los juegos de suma cero, donde las recompensas son iguales y opuestas. La teoría de juegos aborda precisamente estas interacciones estratégicas, donde los jugadores consideran las acciones de los demás. Aunque el término juego puede parecer recreativo, se aplica en contextos críticos y financieros, como subastas de derechos de perforación de petróleo, asignación de espectro de frecuencias inalámbricas, procedimientos de quiebra, fijación de precios y defensa nacional, con implicaciones económicas y humanas significativas. ¿Cómo se puede utilizar la teoría de juegos en la inteligencia artificial? Principalmente, en el diseño de agentes y en el diseño de mecanismos. En el diseño de agentes, la teoría de juegos se usa para que los agentes actúen racionalmente. Actuar racionalmente en el contexto de la teoría de juegos es tomar las decisiones que maximizan su utilidad. En el diseño de mecanismos, se emplea la teoría de juegos para establecer reglas en un entorno que maximicen el bienestar colectivo cuando los agentes actúan de manera racional. Un ejemplo es diseñar protocolos para enrutadores de Internet, asegurando que cada uno tenga incentivos para mejorar el rendimiento general. Existen varios modelos en la teoría de juegos, y elegir el adecuado es esencial. En este capítulo, nos enfocaremos en dos categorías: juegos no cooperativos y juegos cooperativos. En los juegos no cooperativos, los jugadores no pueden hacer acuerdos, lo que no implica que el juego sea puramente competitivo. Simplemente significa que no hay un acuerdo central que obligue a los agentes a cooperar, aunque pueden optar por cooperar si les beneficia. Por otro lado, en los juegos cooperativos, los jugadores tienen la capacidad de hacer acuerdos, lo que permite la cooperación. En situaciones del mundo real, los contratos legales y las normas sociales facilitan estos acuerdos. Para planificar correctamente en estos sistemas, es crucial abordar el problema de la concurrencia. El objetivo es lograr que los planes de los agentes se ejecuten simultáneamente, considerando cómo las acciones de otros pueden afectar las suyas. Esto implica evaluar si los recursos son compartidos, si pueden agotarse, si las acciones son mutuamente excluyentes o si sus acciones pueden facilitar las de los demás. Existen tres modelos de concurrencia ampliamente conocidos. Ejecución intercalada: se organiza el plan de dos agentes A y B en planes de 4 tareas, asegurando que el orden de las tareas individuales se conserve. Por ejemplo, A1, B1, B2, A2. Se verifica que el plan sea correcto al comprobar que se cumple la meta para todas las intercalaciones, que aumentan exponencialmente. Verdadera concurrencia, similar al modelo anterior, pero las intercalaciones son ordenamientos parciales, lo que significa que no importa si una tarea de A ocurre antes de una de B y viceversa, incluso pueden ser simultáneas. Sincronización perfecta: todos los agentes tienen acceso a un reloj global, las tareas tienen la misma duración y se ejecutan paso a paso simultáneamente. Cuando un agente debe esperar a que se complete otra tarea, realiza una tarea llamada no-op, que es esencialmente una espera. Este modelo se utilizará en el siguiente ejemplo. En un partido de tenis dobles, los compañeros A y B tienen como objetivo golpear una pelota que se acerca. Aquí definimos las acciones, golpear y desplazarse, junto con los planes disponibles para los agentes. Observamos una restricción de concurrencia en la acción de golpear, para garantizar que dos agentes no golpeen la pelota al mismo tiempo. Estas restricciones garantizan, por ejemplo, que dos agentes no hagan una acción mutuamente excluyente al mismo tiempo. Los agentes tienen dos planes disponibles cada uno. Si ambos eligen el plan 1 o ambos eligen el plan 2, logran su objetivo de golpear la pelota. Sin embargo, si A elige el plan 2 y B el 1, nadie golpea la pelota. Si A elige el 1 y B el 2, ambos intentarán golpear la pelota, pero ambos fallarán debido a la restricción de concurrencia definida. Esto resalta que no es suficiente abordar el problema solo con concurrencia, se requieren convenciones, como normas sociales o comunicación, para que puedan coordinarse y elegir los planes que realmente los ayuden a cumplir con el objetivo. Ahora, continuamos con el estudio de la teoría de juegos. Teoría de juegos no cooperativa. Vamos a explorar los juegos en forma normal. En estos juegos, cada jugador realiza un solo movimiento, es decir, un turno, sin conocer las acciones de los demás, como si todos tomaran sus decisiones simultáneamente. Un juego en forma normal consta de 3 componentes. Jugadores: estos son los agentes que tomarán decisiones en el juego. Y se representan con letras mayúsculas como A, B, C, etc. Acciones: cada jugador tiene a su disposición un conjunto de acciones, representadas por nombres en minúsculas como testificar o 1. Función de recompensa: esta función indica la utilidad que recibe cada jugador según las combinaciones de acciones en el juego. Cuando el juego involucra a 2 jugadores, la función de recompensa puede expresarse mediante una matriz de recompensa que combina las recompensas para ambos jugadores. Tomemos el juego de morra de 2 dedos como ejemplo. En este juego, hay un jugador par y un jugador impar. Cada uno muestra un número de dedos, que puede ser 1 o 2, y la recompensa se otorga según si la suma es par o impar. Es un juego de suma cero.
Independientemente del escenario, es fundamental recordar que la teoría de juegos es útil aquí porque el jugador de fila, en este caso, solo puede elegir una fila, mientras que el jugador de columna, solo puede seleccionar una columna. Cada uno debe tomar su decisión considerando que el otro jugador es un tomador de decisiones racional. Esto significa que cada agente debe tener en cuenta el razonamiento de los demás jugadores. Una estrategia se refiere a un conjunto de acciones que un jugador decide tomar. Una estrategia pura consiste en una única acción, mientras que una estrategia mixta implica un elemento aleatorio, donde el jugador elige acciones según una distribución de probabilidad. En una estrategia mixta, la notación se ve como en la pantalla, lo que significa que el jugador toma la acción A con una probabilidad P y la acción B con una probabilidad de 1 menos P. Un perfil de estrategia combina las estrategias de todos los jugadores en el juego, incluyendo una estrategia para cada jugador. Esta es la matriz de recompensa del dilema del prisionero. En este juego, 2 personas son arrestadas. Si ambas confiesan, cada una recibe una sentencia de 5 años de prisión. Si solo una confiesa, esa persona queda libre mientras que la otra recibe una sentencia de 10 años de prisión. Si ambas se niegan a confesar, cada una recibe solo 1 año de prisión. El razonamiento de A es el siguiente. Si B confiesa, entonces es mejor para mí confesar. Si B se niega, también es mejor para mí confesar. En este caso, confesar se considera una estrategia dominante. Una estrategia dominante es aquella que supera a todas las demás. La teoría de juegos asume que un jugador es racional si siempre elige una estrategia dominante y evita una estrategia dominada. Si todos los jugadores eligen estrategias dominantes, entonces el resultado del juego es un equilibrio de estrategia dominante. Se le llama equilibrio porque ningún jugador tiene un incentivo para cambiar de estrategia. Es importante destacar que ninguno de los jugadores conoce las acciones de los otros. Este juego se llama dilema porque la mejor opción para ambos es negarse a confesar. Sin embargo, los agentes racionales no pueden llegar a esa solución al jugar este juego en su forma normal. Si el juego fuera cooperativo y los agentes pudieran hacer acuerdos, o si el juego fuera repetido con múltiples turnos, podrían lograrlo. Otra opción sería si los jugadores tuvieran creencias morales que los motivaran a cooperar y ser justos. El equilibrio de estrategia dominante es un concepto de solución, pero no es el único. El problema es que no todos los juegos tienen este tipo de equilibrio ni estrategias dominantes. Es poco común encontrar que una sola estrategia sea la mejor respuesta ante todas las posibles estrategias de los oponentes. Un concepto de solución más sólido es el equilibrio de Nash. Un equilibrio de Nash es un conjunto de estrategias en el cual ningún jugador podría cambiar su acción para obtener una recompensa mayor, suponiendo que los demás jugadores mantienen sus decisiones. Cualquier equilibrio de estrategia dominante es un equilibrio de Nash, pero un juego puede tener varios equilibrios de Nash. Este es un ejemplo de un juego que tiene 2 equilibrios de Nash y, por lo tanto, no tiene un equilibrio de estrategia dominante. Un punto focal podría ser el equilibrio de Nash que otorgue la mayor utilidad a los jugadores. Se busca que los jugadores se coordinen de alguna manera sin tener un conocimiento completo del juego, ya que no es cooperativo. Esta es la matriz de recompensa para el juego de los centavos, que es un ejemplo de un juego que no tiene equilibrio de Nash con estrategias puras, sino con estrategias aleatorias. De hecho, Nash demostró que todo juego tiene al menos un equilibrio de Nash cuando se utilizan estrategias mixtas o aleatorias. La teoría de juegos ofrece múltiples perspectivas. La más común implica que los jugadores buscan obtener los mejores resultados para sí mismos. Sin embargo, otra perspectiva considera a un observador benevolente y omnisciente que evalúa el juego desde una perspectiva de bienestar social, buscando el mejor resultado global, es decir, el que beneficie más a la sociedad en su conjunto. Esto nos lleva al concepto de bienestar social. En primer lugar, es esencial evitar el desperdicio de utilidad, y esto se relaciona con el concepto de optimalidad de Pareto. Un resultado se considera óptimo de Pareto cuando no existe otro resultado que beneficie a un jugador sin perjudicar a otro. Al elegir un resultado que no cumple con esta condición, se está desperdiciando utilidad al no asignarla de manera más beneficiosa para al menos un jugador sin dañar a los demás. El bienestar social puede adoptar 2 enfoques, utilitario e igualitario. El enfoque utilitario se basa en la suma de las utilidades proporcionadas a los jugadores, sin considerar cómo se distribuyen esas utilidades, lo que podría llevar a distribuciones desiguales si eso maximiza la utilidad total. Por ejemplo, si un monstruo valora las galletas miles de veces más que los demás y se le entregan todas como en una subasta, la utilidad total se maximiza, pero la distribución es totalmente desigual. En contraste, el enfoque de bienestar social igualitario se preocupa por la distribución de utilidades entre los jugadores. Una propuesta es maximizar la utilidad esperada del miembro de la sociedad más perjudicado. También se utiliza el coeficiente de Gini como métrica para evaluar la equidad en la distribución de utilidades. Sin embargo, este enfoque puede llevar a sacrificar una parte significativa del bienestar social en busca de una distribución igualitaria y no es inmune al monstruo de la utilidad. En el dilema del prisionero, el perfil de estrategias, rehusarse, representa un óptimo de Pareto, ya que maximiza tanto el bienestar social utilitario como el igualitario. Sin embargo, es un dilema porque el concepto de equilibrio de estrategia dominante conduce a un resultado que no es razonable desde la perspectiva de la sociedad. Aún así, no existe una forma clara en la que los jugadores puedan alcanzar una solución mejor de manera individual sin cooperación. Ahora vamos a explorar cómo se calcula el equilibrio en la teoría de juegos. El cálculo del equilibrio podría llevarse a cabo de manera exhaustiva, iterando a través de todos los posibles perfiles de estrategia y verificando si ningún jugador tiene un incentivo para cambiar su elección. Si esto se cumple, entonces ese perfil de estrategia es considerado un equilibrio de Nash. Sin embargo, para un juego con n jugadores, cada uno con m posibles acciones, el número total de posibilidades asciende a m elevado a la n, lo que lo convierte en un problema intratable. Una alternativa es la llamada mejor respuesta miope.
Este enfoque implica seleccionar un perfil de estrategias al azar y comprobar si algún jugador está jugando una acción que no es óptima. Si es el caso, se cambia esa acción por una óptima y se repite el proceso. A través de este algoritmo, es posible que se alcance el equilibrio de Nash, aunque no está garantizado para todos los juegos. Cuando se trabajan con estrategias aleatorias, podemos utilizar el juego de morra como ejemplo. El primer jugador elige una acción de acuerdo con una distribución de probabilidad, mientras que el segundo jugador selecciona una estrategia pura o determinista, ya que no puede obtener un resultado mejor utilizando una estrategia aleatoria. La utilidad del primer jugador se calcula mediante una combinación lineal de ambas estrategias. Las ecuaciones resultantes son rectas, una para cada elección del segundo jugador. El valor que el primer jugador debe elegir se encuentra en la intersección de estas líneas, independientemente de quién comience el juego. En el ejemplo del juego de morra de 2 dedos, el valor de P es 7/12, y la utilidad esperada para el primer jugador es menos 1/12. Por lo tanto, la estrategia aleatoria que debe adoptar el primer jugador es mostrar un dedo 7 de cada 12 veces y 2 dedos 5 de cada 12 veces. Podría usar, por ejemplo, un dado de 12 caras. A esta estrategia se le llama Maximin, y fue propuesta por Bonen Neumann, quien demostró que en juegos que permiten estrategias aleatorias, todo juego tiene un equilibrio Maximin. Además, en juegos de suma cero de 2 jugadores, todo equilibrio de Nash es un Maximin. Cuando un juego tiene m posibles acciones y se utilizan estrategias aleatorias, estas estrategias se representan como puntos en un espacio de m dimensiones, y las líneas en el análisis son hiperplanos. En este contexto, encontrar el máximo o el mínimo se realiza mediante técnicas de programación lineal. Cuando el juego no es de suma cero, la solución también puede encontrarse utilizando programación lineal. Sin embargo, el número de problemas a resolver aumenta exponencialmente con el número de acciones m. Cuando el juego no es de suma cero y además involucra a más de 2 jugadores, los problemas se vuelven no lineales, lo que los hace mucho más complicados de resolver. Ahora vamos a explorar los juegos repetidos o iterados. Los juegos que solo involucran un turno se llaman juegos de etapa. Por otro lado, un juego repetido o iterado es aquel que se juega a lo largo de múltiples turnos o movimientos, como si tuviéramos varios juegos de un solo turno uno detrás del otro. En un juego repetido, la estrategia de un jugador ya no consiste en una sola acción, sino en un conjunto de acciones, una por cada turno. Si el juego es finito, y el número de etapas es conocido por ambos jugadores, la estrategia dominante seguirá siendo la misma que en el juego de etapa individual. Por ejemplo, en el dilema del prisionero, supongamos que el juego consta de 100 turnos. El juego número 100 no se considera un juego repetido, por lo que la mejor estrategia seguirá siendo testificar, ya que no hay repercusiones en las etapas futuras. Sin embargo, una vez que se conoce el resultado de la ronda 100, se determina automáticamente el resultado de la ronda 99 y así sucesivamente hacia atrás. Este razonamiento se conoce como inducción hacia atrás. Cuando el juego es infinito, la estrategia es diferente y se puede representar mediante máquinas de estado finito. Aquí hay algunos ejemplos para el dilema del prisionero. Tit for tat, esta estrategia consiste en imitar al oponente. Hawk, implica testificar siempre. Dove, implica rehusarse siempre. Grim, similar a Tit for tat, pero si el oponente testifica en algún momento, Grim cambia a Hawk y continúa testificando. Para calcular la utilidad en estos juegos, se utiliza el concepto del límite del promedio. Este límite converge cuando se utilizan estrategias basadas en máquinas de estado finito. La razón detrás de esto es que en una máquina de estado finito, eventualmente la secuencia de acciones de un jugador comenzará a repetirse, sin importar cuán compleja sea. Por lo tanto, uno puede asumir que cada jugador elige una estrategia, es decir, una máquina. En ese caso, es posible calcular la utilidad esperada como si se tratara de un juego en forma normal, pero con un número infinito de estrategias que los jugadores pueden elegir. Un hecho interesante es que el equilibrio de Nash del juego de etapas se mantiene en el juego infinito. Además, en la versión infinita del juego, se pueden alcanzar equilibrios de Nash que no eran posibles en la versión finita del juego. La intuición detrás de la estrategia Grimm es que existe una amenaza mutua de castigo si uno de los jugadores no cumple con su parte para obtener el resultado deseado, que en este caso sería solo un año de prisión. Si alguno de los dos cambia de estrategia y testifica, el otro jugador pasará a modo castigo y continuará testificando para evitar que el primero obtenga una utilidad mejor que 5 años de prisión, lo cual es peor que mantener la estrategia Grimm. Esto convierte a este perfil en un equilibrio de Nash y se relaciona con los teoremas de tradición oral de Nash. Otra forma de alcanzar este resultado es haciendo que el oponente crea que no se conoce el número total de turnos, incluso si en secreto se conoce. Esto evita que el oponente realice el razonamiento de inducción hacia atrás. Ahora, en el contexto de los juegos estocásticos, se introduce un jugador adicional llamado azar. Este jugador tiene la capacidad de tomar acciones de manera aleatoria siguiendo una distribución de probabilidad. La forma en que se modela esta situación es permitiendo que azar realice su acción aleatoria justo después de que cada jugador realice su acción determinista. En términos generales, en los juegos, los jugadores pueden tener información perfecta o imperfecta. Tener información perfecta significa que los jugadores siempre conocen en qué parte del árbol del juego se encuentran, como sucede en juegos como el ajedrez o el Go. En contraste, en juegos como el póker, la información es imperfecta. El árbol del juego es una representación que se denomina juego en forma extensiva. El equilibrio de Nash se puede calcular en estos árboles utilizando la técnica del minimix con inducción hacia atrás, que se basa en la programación dinámica. El cálculo comienza desde los nodos terminales del árbol, donde se etiquetan con una estrategia que maximiza la recompensa del jugador en ese turno del juego. Luego, una vez que todos los nodos hijos han sido etiquetados, el proceso se repite en el nodo padre y así sucesivamente. A pesar de que este algoritmo tiene un tiempo de ejecución polinómico, los árboles de juegos pueden crecer muy rápidamente, lo que puede hacer que el problema sea intratable. Al analizar estos árboles, a veces se encuentran equilibrios de Nash que pueden parecer contraintuitivos, como el que se presenta a continuación. La combinación below-down es un equilibrio de Nash. Parecería que el jugador 2 está amenazando al jugador 1 con moverse hacia abajo si el jugador 1 se mueve hacia arriba. Sin embargo, esta amenaza no es creíble, ya que lo mejor para el jugador 2 es moverse hacia arriba en el segundo turno.
Debido a estas ambigüedades en el cálculo del equilibrio de Nash, surge un concepto más estricto llamado equilibrio de Nash perfecto de subjuegos, ENPS. Un subjuego se puede considerar como un subárbol en el árbol del juego. En la imagen de ejemplo, hay dos juegos. Un ENPS se alcanza cuando se logra un equilibrio en todos los subjuegos del juego. Con esta definición, above, up, sería un EFPS. La ventaja es que todo equilibrio de Nash calculado mediante la inducción hacia atrás es un EFPS, y lo que es aún mejor, todo juego en forma extensiva tiene garantizado un EFPS. Sin embargo, la técnica de inducción hacia atrás no es aplicable en juegos con información imperfecta. En este tipo de juegos, no existe una garantía de que el juego termine, lo que hace que la técnica del Minimix no pueda encontrar una solución. Un ejemplo sencillo sería un juego en el que dos jugadores están en un tablero de 4x4 y deben moverse simultáneamente. Cuando un jugador llega a una casilla de salida, obtiene una recompensa. Sin embargo, si se establece que los jugadores no pueden moverse si intentan ocupar la misma casilla al mismo tiempo, como una especie de intersección de tráfico, los jugadores podrían quedarse atascados indefinidamente si solo utilizan estrategias puras. En cambio, si utilizan estrategias mixtas, podrían evitar el atascamiento. Este concepto se aplica en la resolución de paquetes en redes de Ethernet. En juegos de información imperfecta, es posible resolverlos utilizando la representación en forma extensa. Esto se debe a que esta representación incluye los estados de información de todos los jugadores al mismo tiempo, lo que permite reducir el juego a una forma normal. A continuación, se presenta un ejemplo de una variante de póker de un solo turno. En este juego, el nodo raíz corresponde al movimiento del jugador azar, quien reparte las cartas inicialmente. Las acciones de los jugadores 1 y 2 son subir R, pasar K, doblar F e igualar C. Los conjuntos de información, marcados con líneas punteadas, representan los estados de información de los jugadores en cada turno. Por ejemplo, I sub 1, 1, es el estado en el que el jugador 1 sabe que tiene un as, pero no sabe que tiene el jugador 2. I sub 2, 1, es el estado en el que el jugador 2 sabe que el jugador 1 sabe que tiene un as y que el jugador 2 ha subido. Dado que el juego se puede reducir a su forma normal y consta de dos jugadores, la recompensa se puede representar en una matriz. En estos juegos con información imperfecta, cada acción corresponde a una combinación de los conjuntos de información disponibles en ese turno para ese jugador. Por ejemplo, la estrategia R, K implicaría subir en I sub 1, 2, cuando el jugador 1 sabe que tiene un as, y pasar en I sub 2, 1, cuando el jugador 2 sabe que el jugador 1 tiene un rey. Al analizar la matriz, se observa que los equilibrios de Nash son R, K, C, F y K, K, C, F. Estos problemas se pueden resolver utilizando programación lineal, excepto cuando el número de conjuntos de información crece significativamente, ya que en general el número de estrategias por jugador aumenta exponencialmente con la cantidad de conjuntos de información. Cuando hay muchos estados, es posible encontrar soluciones aproximadas mediante abstracciones, como clasificar las manos como mejores, iguales o peores que la propia. Estas abstracciones forman parte de las estrategias utilizadas por Pluribus, un sistema que ha logrado derrotar a campeones mundiales en el póker Texas Hold'em. ¿Cómo abordar la incertidumbre en los juegos? Representar un juego donde los jugadores deben descubrir sus opciones puede ser complicado. Por ejemplo, en el juego de hackers y expertos en seguridad, anticipar la próxima acción del hacker es parte del desafío. Cuando los jugadores no son completamente racionales, se puede utilizar el equilibrio de Bayes-Nash. Este equilibrio tiene en cuenta la distribución de probabilidad a priori de las estrategias de los jugadores, reflejando las creencias de los jugadores sobre las posibles estrategias de los demás. Es como aprender los patrones del otro jugador, incluso si no es completamente racional, y aprovechar esas creencias para obtener ventaja. En el caso de un juego que depende de un dado, simplemente se agrega un nodo adicional al árbol. Sin embargo, si el dado está sesgado, se agrega otro nodo justo antes para modelar esa posibilidad. Además, si el oponente conoce si el dado es justo o no, se puede agregar otro nodo antes, y así sucesivamente. Si no tenemos información sobre las utilidades del oponente o si no conocemos nuestras propias utilidades, como cuando no estamos seguros de si nos gustará la comida que pedimos en un restaurante, también se puede modelar agregando un nodo adicional al árbol. En resumen, la teoría de juegos es capaz de manejar esta incertidumbre, pero cada pregunta adicional implica agregar más nodos al árbol, lo que puede hacer que algunos juegos sean muy complejos de tratar. Precisamente cuando las recompensas son inciertas, podemos usar los juegos de asistencia. Imagina un juego de asistencia entre Harriet, una humana, y Robbie, un robot. Harriet sigue sus preferencias, mientras que Robbie tiene una probabilidad a priori sobre las preferencias de Harriet. Ambos buscan una recompensa, theta, que es igual para los dos. Sus acciones incluyen enseñar, recompensar, corregir y dar recomendaciones, y ambos aprenden estas acciones en lugar de ser programadas. El objetivo es producir pisapapeles y cosedoras, con recompensas basadas en su valor de mercado. Por ejemplo, un pisapapeles puede valer 45 centavos y una cocedora 55 centavos. Robbie comienza con una distribución uniforme sobre las preferencias de Harriet. Harriet tiene tres opciones iniciales: hacer 2 pisapapeles, 2 cocedoras o uno de cada uno. Luego, Robbie decide su producción, y aquí entra la complejidad. Harriet elige basándose en cómo Robbie la interpretará, y Robbie elige en función de su interpretación de Harriet. Para encontrar un equilibrio de Nash, utilizamos una estrategia de mejor respuesta miope. Harriet elige aleatoriamente, luego Robbie responde con su mejor estrategia, y así sucesivamente. El juego se equilibra cuando Harriet elige hacer uno de cada uno, y Robbie produce 50 de cada producto. Este tipo de juegos de asistencia es aplicable a interacciones entre humanos y robots, incluyendo casos con humanos irracionales o desconocedores de sus preferencias. Cuanto más inteligente sea el robot, mejor será la recompensa para el humano. Juegos cooperativos. En estos juegos, los agentes pueden colaborar para obtener recompensas mayores que si jugaran en solitario. La cooperación implica que el grupo obtiene una utilidad, que luego se divide entre sus miembros.
Un juego cooperativo, G, se compone de un conjunto de jugadores N y una función característica, V, que asigna a cada subconjunto de jugadores C en N el valor de recompensa que obtendrían si juegan juntos. En este modelo, cada jugador debe elegir una coalición, asegurando que todas las coaliciones sean mutuamente excluyentes y cubran todo el conjunto N. Esto se llama estructura de coalición. Una estructura de coalición sobre N es un conjunto de K coaliciones que cumple con ciertas propiedades. Ninguna coalición es vacía, todas están contenidas en N, son mutuamente excluyentes y su unión forma N. El resultado del juego cooperativo es una pareja CS-X, donde CS es una estructura de coalición y X es un vector de recompensas para los jugadores. Este vector debe cumplir que la suma de las recompensas de las coaliciones sea igual a la recompensa total de esas coaliciones, evitando el desperdicio de utilidad. Algunos juegos tienen la propiedad de superaditividad, lo que significa que, si dos coaliciones se unen, su recompensa conjunta no es menor que si no se hubieran unido. A pesar de esto, las grandes coaliciones rara vez se forman. En juegos cooperativos, los jugadores eligen con quién colaborar. Se espera que trabajen con otros que generen un alto valor para la coalición, pero estos jugadores también consideran su propio beneficio. Una imputación es un vector de recompensas X que distribuye la utilidad de la gran coalición y garantiza que cada jugador no obtenga menos utilidad que si trabajara solo. El núcleo es el conjunto de imputaciones en las cuales ninguna coalición objetaría unirse a la gran coalición. Si el núcleo está vacío, la gran coalición no se formará, ya que siempre habrá alguna coalición que le va mejor trabajando sola. La cuestión computacional clave aquí es determinar si el núcleo está vacío y verificar si un vector de recompensas X pertenece a él. Resolver estos problemas con programación lineal es difícil debido al crecimiento exponencial en el número de coaliciones posibles con el aumento de jugadores, lo que hace que para muchos juegos cooperativos sea un problema intratable. La noción del núcleo nos indica si una gran coalición puede formarse, pero no aborda cómo distribuir las utilidades entre sus miembros. Para este propósito, se utiliza el valor de Shapley, que busca una distribución justa basada en las contribuciones marginales de los jugadores. La contribución marginal de un jugador, y, en una coalición C es el valor que, y, aporta si se une a esa coalición. Este valor incluso puede ser negativo. Para determinar la recompensa adecuada para el jugador, y, se calcula el promedio de las contribuciones marginales que hace a los jugadores que le preceden en todas las posibles permutaciones de N. El valor de Shapley de un juego, G, es una imputación, es decir, un vector de recompensas, phi de G, donde cada componente representa la recompensa que se otorga a cada jugador, y se define como la contribución marginal promedio de ese jugador. Este valor cumple con axiomas de justicia y es la única forma de distribuir utilidades en una coalición que cumple con estos axiomas. Estos axiomas son, eficiencia, es decir que no se debe desperdiciar utilidad, sino que toda debe ser repartida. Jugador ficticio, que dice que si un jugador no contribuye entonces no se le pagará nada. Simetría, que dice que si dos jugadores hacen contribuciones idénticas deben recibir la misma recompensa y aditividad, el cual tiene un valor más teórico que práctico. El valor de Shapley se calcula en tiempo polinomial utilizando redes de contribución marginal, aunque no todas las funciones características se pueden representar con estas redes. Sin embargo, en el peor de los casos, la red puede tener un número de nodos igual al número total de coaliciones, lo cual es exponencial en función del número de jugadores. Cuando se busca maximizar el bienestar social, como en el ejemplo de una empresa, se pretende organizar a los jugadores en coaliciones que maximicen la productividad general. El bienestar social de una estructura de coaliciones es la suma de las utilidades de todas las coaliciones en esa estructura. En este contexto, una estructura de coaliciones óptima, CS estrella, es aquella que maximiza este valor. Sin embargo, este problema de optimización es conocido como el problema de partición y SNP complejo. Para abordarlo, se pueden encontrar soluciones aproximadas explorando un grafo de estructuras de coaliciones. Este grafo crece exponencialmente, pero se organiza de manera que cada nivel tenga estructuras con el mismo número de coaliciones, lo que permite explorar solo algunos niveles para encontrar una solución, CS', cuyo valor de bienestar social es al menos una enésima fracción de la solución real, CS estrella, donde N es el número de agentes. Técnicas especializadas de toma de decisiones multiagente. En esta sección, en lugar de centrarse en el diseño de agentes, se aborda el diseño de mecanismos, que consiste en crear el juego adecuado para que lo jueguen varios agentes. Todo mecanismo tiene un jugador centro que recopila informes sobre las estrategias elegidas por los jugadores, como un subastador. La primera técnica que se analiza es la red de contrato, que se utiliza para asignar tareas. Este protocolo se inspira en cómo las empresas utilizan contratos y consta de 4 pasos. Primero, un agente identifica una tarea que debe realizarse colaborativamente debido a limitaciones individuales o porque la colaboración es más beneficiosa en términos de tiempo, costo o calidad. Luego, el agente anuncia la tarea y se convierte en el gerente. Este anuncio incluye detalles como plazos, requisitos de calidad y habilidades necesarias, similar a una oferta de trabajo. Después, los agentes que reciben el anuncio evalúan si desean postularse según sus capacidades y preferencias. Si están interesados, envían una solicitud que suele incluir información sobre sus habilidades relevantes y condiciones adicionales. Por último, el gerente revisa las solicitudes y selecciona a los agentes más adecuados para llevar a cabo la tarea. Los agentes elegidos reciben una notificación y se convierten en contratistas hasta que se complete la tarea. Este protocolo es similar al utilizado por Uber cuando alguien solicita un vehículo. Otro mecanismo importante es el de las subastas, que se utilizan para asignar recursos. En la subasta más simple, hay un recurso y un grupo de postores. Cada postor tiene un valor de utilidad VI para el recurso, que puede ser privado, por ejemplo un valor sentimental, para cada uno, o un valor común X que varía según la información que tengan. Cada postor realiza una oferta o puja BI, y la oferta más alta Bmax gana, aunque el precio a pagar no tiene que ser necesariamente Bmax. Existen varios tipos de subastas, siendo la subasta inglesa o de oferta ascendente la más común. Comienza con una oferta mínima establecida por el centro, y cada vez que un postor está dispuesto a pagar esa cantidad, se incrementa en un valor determinado por el centro. Las subastas son eficientes ya que maximizan la utilidad del vendedor y globalmente, ya que el recurso tiende a ser asignado al postor que más lo valora.
Sin embargo, deben evitarse prácticas colusivas entre postores, como el ejemplo de Mannesmann y T-Mobile en una subasta de espectro electromagnético que ocurrió en 1999 consiguiendo el recurso por un valor mucho menor del que esperaba el gobierno. Para evitar colusiones, es importante que la subasta tenga una estrategia dominante, es decir, que los postores puedan hacer ofertas sin preocuparse por las acciones de los demás, lo que se conoce como una subasta a prueba de estrategia. A menudo, esto requiere que los postores revelen su valor real VI, lo que se denomina subasta veraz. Sin embargo, la subasta inglesa no es completamente veraz, ya que los demás solo saben que VI es mayor o igual que la última oferta hecha por el centro, lo que puede reducir la competencia y ser costoso en términos de comunicación. Una alternativa es la subasta de oferta sellada, donde cada postor hace su oferta en privado. En este caso, los postores deben estimar el valor de utilidad de los demás y asumir que el máximo será B o más un valor pequeño, epsilon, menor que su VI. Esto requiere más esfuerzo por parte de los postores y puede no ser completamente eficiente. Otra alternativa es la subasta de Vickrey, donde el ganador paga B o en lugar de su propia oferta. La estrategia dominante aquí es ofertar VI, lo que reduce los costos computacionales y de comunicación y garantiza que el ganador sea quien más valore el recurso, maximizando la utilidad del vendedor. Este mecanismo se utiliza en sistemas de inteligencia artificial distribuida y en motores de búsqueda en línea para vender anuncios. Sin embargo, la subasta de Vickrey no es completamente veraz cuando se subastan N recursos con N más un postores, como en la subasta de lugares de anuncios en motores de búsqueda. Para abordar este problema, se proponen soluciones adicionales que se pueden encontrar en el libro como la de Carval et al. Bienes comunales. Consideremos un juego en el que países deben controlar la contaminación del aire. Cada país puede elegir entre reducir la contaminación con un costo de -10 o seguir contaminando con un costo de -5, en términos de salud, y afectar negativamente a otros países con un costo de -1 debido a la contaminación compartida. La estrategia dominante es seguir contaminando, pero cuando hay 100 países, cada uno termina con una utilidad de -104. Esto se conoce como la tragedia de los bienes comunes, donde el uso no regulado de un recurso compartido lleva a menores beneficios para todos. Una posible solución sería implementar un impuesto al carbono, pero su tarifa debe ser cuidadosamente definida para maximizar la utilidad global. Un mecanismo que busca maximizar las utilidades es el VSG, que también es veraz, lo que significa que la estrategia dominante de los agentes es revelar su valor VI. Puede explicarse de la siguiente manera: supongamos que una ciudad quiere instalar 3 transceptores de Internet inalámbrico gratuito en 5 barrios. La ciudad pregunta a cada barrio cuánto valora el transceptor. Para evitar que los barrios inflen sus valores, se les dice que los ganadores deben pagar un impuesto igual a la pérdida causada a los perdedores. Por ejemplo, si los ganadores tienen valores de 190, 100 y 50, y el cuarto tenía un valor de 20, entonces todos deben pagar un impuesto de 20 porque si alguno de los ganadores no hubiera ganado, el cuarto habría sido un ganador. Esto garantiza que ofertar más o menos que VI no es racional, ya que el valor del impuesto nunca está garantizado y podría ser mayor que el valor real. Sigamos con la siguiente técnica, votaciones. Las votaciones son mecanismos utilizados en la toma de decisiones políticas en sociedades democráticas. Esto implica un conjunto de votantes, denominados agentes, que deben tomar decisiones sobre un conjunto de posibles candidatos denotados con la letra omega. Cada votante tiene preferencias cualitativas sobre los candidatos, lo que significa que prefiere a algunos candidatos sobre otros. El objetivo principal es encontrar un orden de preferencia social que refleje las preferencias de todos los votantes utilizando una función de bienestar social. En muchos casos, el objetivo es seleccionar un conjunto de ganadores en lugar de establecer un orden completo. Esto se logra con una función de elección social que toma los órdenes de preferencia de los votantes y selecciona un conjunto de ganadores. Sin embargo, existen desafíos en la elección social, como la paradoja de Condorcet, donde incluso con preferencias individuales claras, puede ser difícil encontrar un candidato que satisfaga a la mayoría. Para que un procedimiento de elección social sea efectivo, se espera que cumpla con ciertas propiedades, como la condición de Pareto: si todos prefieren a un candidato sobre otro, ese candidato debería ser preferido en el orden social; la condición de ganador de Condorcet: un candidato que vence a todos los demás en competiciones de 2 a 2 debería ser el ganador; la independencia de alternativas irrelevantes: si un votante cambia su preferencia entre 2 candidatos, no debería alterar el orden social; y la no dictadura: ningún votante debería tener un control absoluto sobre el resultado. A pesar de que estas condiciones suenan razonables, el teorema de Arrow establece que es imposible satisfacer todas estas condiciones simultáneamente cuando hay más de 2 candidatos. Algunos procedimientos de votación conocidos incluyen: mayoría simple: se elige al candidato que recibe la mayoría de los votos en una competencia de 2 candidatos. Votación plural: se selecciona al candidato más preferido por la mayoría de los votantes en una elección con más de 2 candidatos. Cuenta de borda: se asignan puntajes a los candidatos según sus posiciones en las preferencias de los votantes, y se selecciona el candidato con el puntaje global más alto. Votación de aprobación: los votantes aprueban a los candidatos que prefieren, y los ganadores son aquellos que reciben más aprobaciones. Segunda vuelta instantánea: los votantes ordenan a todos los candidatos, y si un candidato tiene la mayoría de los votos en primer lugar, se declara ganador. Si no, se elimina al candidato con menos votos en primer lugar y se repite el proceso. Verdadera mayoría: se elige al candidato que vence a todos los demás en competiciones de 2 a 2. A pesar de estos mecanismos, las votaciones a menudo no garantizan que los votantes expresen sus preferencias de manera veraz. Por ejemplo, en las votaciones plurales, los votantes pueden cambiar sus preferencias para beneficiar a un candidato que tenga más posibilidades de ganar, en lugar de votar por su candidato favorito. El teorema de Guibart-Satterwhite establece que ningún mecanismo de votación es inmune a este tipo de manipulaciones. Cualquier función de elección social que satisfaga la condición de Pareto para 2 o más candidatos es manipulable o una dictadura. Ahora examinemos el último mecanismo, la negociación. La negociación es una herramienta que se utiliza cuando los agentes necesitan llegar a un acuerdo sobre un tema de interés común. En este proceso, los agentes hacen ofertas o propuestas entre sí siguiendo protocolos específicos y toman decisiones sobre si aceptar o rechazar dichas ofertas. Uno de los protocolos de negociación más comunes es el de ofertas alternantes. Imaginemos 2 agentes, A1 y A2, negociando en rondas. En la primera ronda, A1 hace una oferta, y si A2 la acepta, se llega a un acuerdo. Si A2 la rechaza, se pasa a la siguiente ronda, donde A2 hace una oferta y A1 toma la decisión.
Este proceso continúa hasta que se alcance un acuerdo o hasta llegar a la última ronda, llamada ultimátum. Si en esa última ronda se rechaza la oferta, se considera un conflicto y la negociación se da por terminada. Se asume que los jugadores no quieren llegar a este conflicto. Por ejemplo, en una negociación para dividir un pastel, una oferta podría ser X, 1 menos X. Si solo hay una ronda, el primer jugador hará la oferta, 1,0, ya que es la última oportunidad, y el segundo jugador debe aceptar para evitar el conflicto. Este escenario es un equilibrio de Nash. Si hubiera dos rondas, el segundo jugador rechazaría la oferta en la primera ronda y luego haría la oferta, 1,0, en la segunda ronda, otro equilibrio de Nash. Sin embargo, cuando el número de rondas es fijo, quien hace la última oferta tiene el control total. Si no hay un límite fijo de rondas y el primer agente siempre ofrece 1,0 y rechaza cualquier otra oferta, el segundo agente debe aceptar para evitar una negociación infinita. Esto significa que hay un número infinito de equilibrios de Nash posibles. Por definición se asume que los agentes son impacientes, es decir, que quieren lograr un trato en una ronda lo más rápido posible. Para modelar esto, se puede introducir un factor de descuento, gamma, para cada agente, que refleje su paciencia. En cada ronda, el valor del pastel se reduce en función de este factor de descuento, lo que incentiva a los jugadores a llegar a un acuerdo antes. Pasemos ahora a la negociación de tareas. Imaginemos dos agentes que deben realizar un conjunto de tareas en dos máquinas diferentes, donde configurar las máquinas tiene un costo. Los agentes pueden acordar que cada uno utilizará solo una máquina y realizará las tareas del otro si es necesario, lo que ahorra parte de los costos de configuración. Cada tarea tiene un costo asociado, y se busca encontrar una asignación que minimice el costo total. Los agentes hacen ofertas y concesiones en rondas sucesivas bajo el protocolo de concesión monotónica. En la primera ronda, ambos hacen ofertas simultáneas. Un acuerdo se alcanza si ambos hacen una oferta que el otro prefiere sobre la suya propia. Si no hay acuerdo, la negociación continúa en la siguiente ronda. El conflicto se produce si no hay acuerdo y se realiza la asignación inicial de tareas. La estrategia de Seuten se utiliza para medir la disposición de los agentes a arriesgar el conflicto. Un agente estará más dispuesto a arriesgar si la diferencia entre la utilidad de la oferta actual y la del conflicto es baja. Por lo tanto, la primera oferta debe maximizar la utilidad propia. Luego, el agente que debe conceder en una ronda es aquel con menor disposición a arriesgar, y la concesión debe ser lo suficientemente pequeña como para que el otro agente también conceda en la siguiente ronda. Esta estrategia asegura que el acuerdo sea óptimo de Pareto e individualmente racional, pero puede generar una cantidad exponencial de acuerdos, lo que requiere cálculos costosos en cada ronda, especialmente cuando hay muchas tareas involucradas. Conclusiones. La teoría de juegos se destaca como una disciplina altamente relevante en el contexto actual, especialmente en la interacción entre agentes y humanos, como es el caso de los grandes modelos de lenguaje. Esta relevancia se refleja en el creciente interés por el alineamiento de valores en la inteligencia artificial, donde la teoría de juegos parecería proporcionar un sólido marco teórico para abordar cuestiones éticas y asegurar que los sistemas de IA actúen en consonancia con los ideales humanos. Además, la teoría de juegos arroja luz sobre las limitaciones inherentes a nuestra racionalidad y a nuestros sistemas. Por ejemplo, evidencia que los agentes racionales generalmente optan por cooperar entre sí en el dilema del prisionero cuando existe una amenaza mutua y el juego se extiende a un número infinito de rondas. Esto nos lleva a reflexionar sobre las similitudes con hallazgos en matemáticas y computación, como la incompletitud de Gödel y la incomputabilidad de Turing. La teoría de juegos también se vincula con sistemas complejos como la elección democrática y la distribución de la riqueza, destacando la complicada naturaleza de estos procesos. A pesar de la aparente solidez de esquemas de distribución justa como el valor de Shapley, en la práctica a menudo se ven reducidos a aproximaciones debido a su intratabilidad. En general, el término intratabilidad se presenta de manera recurrente a lo largo de este capítulo, subrayando la complejidad de resolver problemas del mundo real relacionados con temas cruciales como la justicia social, la ética en la inteligencia artificial e incluso el cambio climático.